Esta historia fue enviada por un seguidor de nuestro canal. ¿Quieres que tu historia sea contada aquí? Envíala a nosotros. Mi nombre es Julián, y lo que estoy a punto de contarles me marcó para siempre. Era una noche común en la carretera, hasta que nos encontramos con ella, la Dama Blanca, un alma perdida que sigue mis pasos hasta hoy. Prepárate para escuchar cada detalle de esta historia que no te dejará dormir. Pero antes, suscríbete al canal y da un like si te gustan los relatos de terror y misterio, y si te atreves a continuar. Nunca pensé que un viaje tan simple cambiaría mi vida para siempre. Era solo un encargo más, uno de esos viajes de carretera que había hecho decenas de veces antes, pero, esa vez, decidí llevar conmigo a mi hija Clara. Quería pasar tiempo con ella. Desde la muerte de su madre, me di cuenta de que el silencio entre nosotros había crecido como un abismo. La idea parecía buena, ¿no? Conectar un poco más, mostrarle lo que era mi mundo. Pero desde el momento en que salimos, algo en mi interior no dejaba de molestarme, un presentimiento oscuro que intenté ignorar. Si tan solo hubiera sabido lo que nos esperaba, jamás habría subido a Clara a ese camión. Era temprano, tan temprano que la luz del sol apenas empezaba a pintarse en el horizonte. Clara estaba emocionada. Podía ver sus ojos, llenos de curiosidad, observando cada detalle del camión, los controles, las ventanillas, el paisaje que se extendía frente a nosotros como una cinta interminable de asfalto. Sentí algo extraño al ver su entusiasmo. Era como si cada sonrisa que le arrancaba escondiera una sombra. ¿De dónde venía ese presentimiento? Quizás, pensé, era simplemente el dolor de haber perdido a su madre, de saber que el silencio que compartíamos era más profundo de lo que podíamos soportar. Avanzamos en el camino, y mientras el sol subía, traté de distraerme y de entretener a Clara con algunas historias de la carretera, cuentos y anécdotas de otros viajes. Pero, en el fondo, no podía deshacerme de la sensación de que algo oscuro nos acechaba. Durante una de las primeras paradas para comer, Clara, aún llena de energía, me pidió una historia de terror. Dudé por un momento, pero ella insistió tanto que cedí y le conté la leyenda que todos los camioneros conocen, la de la mujer blanca. Dicen, empecé en voz baja, que en las noches más solitarias, en esas carreteras donde solo el viento y la oscuridad parecen estar vivos, aparece una mujer vestida de blanco. Su rostro es una máscara de dolor, y quienes la ven no pueden olvidarla. Clara me miraba, fascinada y asustada a la vez. ¿Y qué hace, papá?, me preguntó, con los ojos bien abiertos. Dicen que busca a algo, o a alguien. Algunos dicen que perdió a sus hijos en un accidente, otros que fue asesinada en la carretera y que vaga en la noche buscando justicia. Terminé la historia con un toque de humor, tratando de no asustarla demasiado, aunque en el fondo, una parte de mí también sentía miedo. Había escuchado esa historia muchas veces, pero nunca me había parecido tan real como en ese momento. A medida que la tarde avanzaba, el motor comenzó a hacer un ruido extraño, y decidí detenerme para revisar los neumáticos. Uno de ellos estaba desgastado, a punto de estallar, así que me puse a trabajar en cambiarlo, mientras Clara se quedaba en la cabina, observando el paisaje a través de la ventanilla. Mientras cambiaba el neumático, sentí una incomodidad en el ambiente, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía ver. Fue en ese momento cuando escuché a Clara llamarme desde la cabina, su voz temblorosa. «Papá, creo que vi a alguien», me dijo, y al mirarla, vi sus ojos llenos de miedo. Me acerqué a ella y le pregunté qué había visto. Una mujer estaba parada al borde de la carretera, pero cuando parpadeé, ya no estaba. Intenté tranquilizarla, diciéndole que probablemente era su imaginación, pero en el fondo, sentí un escalofrío que no pude ignorar. ¿Era posible que la leyenda fuera algo más que un simple cuento? Me dije que era una coincidencia, pero no pude evitar mirar hacia la carretera, esperando ver algo que confirmara o desmintiera los temores de Clara. Con la noche acercándose, decidí desviarme hacia un pequeño pueblo que había visto en el mapa. Parecía un buen lugar para hacer una pausa, y además quería asegurarme de que el camión estaba en condiciones. Sin embargo, al llegar, me di cuenta de que el lugar estaba completamente desierto.
Las casas parecían abandonadas, y no había ni un solo sonido en las calles. La quietud era tan intensa que me dio un mal presentimiento, pero intenté no mostrar mi inquietud. Clara, sin embargo, parecía tan afectada como yo. Sus ojos recorrían las ventanas oscuras, las puertas cerradas, como si temiera que algo o alguien fuera a salir de las sombras. Optamos por quedarnos en el camión, pero la atmósfera opresiva del pueblo nos envolvía. Cada crujido, cada sombra parecía esconder algo siniestro. Intenté dormir, pero el silencio era tan espeso que podía sentirlo en los huesos. Era como si alguien, o algo, nos estuviera observando desde la oscuridad. A la mañana siguiente, cuando ya estábamos listos para partir, un anciano apareció de repente, caminando lentamente hacia el camión. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas, y sus ojos parecían llevar una carga de sabiduría y terror. Me miró directamente y me dijo algo que jamás olvidaré. «La carretera es peligrosa de noche», murmuró. «Hay cosas ahí que no deberían estar. Y hay quienes las ven y no vuelven». Sentí un escalofrío recorriendo mi columna. ¿Cómo sabía él de nuestros temores? ¿Acaso había escuchado la historia de Clara sobre la mujer? Antes de que pudiera decir algo, el anciano continuó: «La mujer de blanco, ella busca algo en este lugar. Los que la han visto no la olvidan jamás». Clara estaba tan asustada como yo. No pude evitar preguntarme si el anciano sabía algo que nosotros ignorábamos, si había algo en esa carretera que atraía a los muertos o a los condenados. Ya entrada la noche, mientras avanzábamos en el camino, Clara me despertó sobresaltada. «Papá, escucho algo», susurró, con el rostro pálido de terror. Al principio, pensé que era solo su imaginación, pero cuando presté atención, también escuché un sonido en la distancia. Era un lamento, un grito ahogado, que parecía venir desde las sombras mismas de la carretera. Me esforcé en convencerme de que era el viento, pero cuanto más escuchaba, más claro era que no era natural. Era un llanto humano, desgarrador, como el de alguien perdido en un abismo de dolor. Intenté calmar a Clara, pero ella seguía temblando, y la verdad es que yo también sentía que el miedo me dominaba. Había algo en ese sonido que me decía que no estábamos solos, que alguien, o algo, nos seguía en la oscuridad. Conduje en silencio, intentando concentrarme en la carretera, pero de vez en cuando miraba el retrovisor, sin poder evitarlo. Al principio, solo vi la carretera vacía, pero luego noté algo, una sombra que parecía moverse a la misma velocidad que nosotros. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Miré hacia atrás varias veces, y cada vez la sombra se hacía más clara. Era como una figura borrosa, oscura, que nos seguía de cerca. Clara también la notó y empezó a llorar. Intenté tranquilizarla, pero el miedo se apoderaba de mí. Sabía que aquella figura no era normal, no pertenecía a este mundo. Algo en ella era tan antinatural, tan aterrador, que sentí que, si nos alcanzaba, nunca más veríamos la luz del día. Con el corazón acelerado y las manos sudorosas, intenté no mirarla, pero la sombra persistía. Era como si tuviera vida propia, como si estuviera esperando el momento perfecto para acercarse más. Sentía su presencia, aunque la figura apenas era una mancha oscura en el retrovisor. Cada vez que la veía, un frío inexplicable me recorría el cuerpo, y un susurro, apenas audible, empezaba a sonar en mi mente, como un eco en el fondo de mi cabeza. «Papá, ¿qué es eso?», preguntó Clara, con la voz apenas audible, cargada de un terror infantil que me rompió el corazón. ¿Cómo podía explicarle que, ni yo mismo, entendía lo que estábamos viendo? «Es solo la sombra del camión, cariño», mentí, sin mucha convicción, esperando que mis palabras la calmaran. Pero Clara era lista, y sus ojos me decían que no me creía. Ambos sabíamos que aquello no era una simple sombra, que lo que nos seguía en la carretera tenía una intención oscura y peligrosa. Aceleré, pisando el pedal con fuerza, tratando de alejarme de esa cosa que nos perseguía. Pero por más que avanzábamos, la sombra seguía allí, como si estuviera atada a nosotros. Era como si estuviera jugando, sabiendo que no teníamos ninguna posibilidad de escapar.
Sentí un nudo en el estómago y supe que estábamos entrando en un juego peligroso, un juego del que quizá no saldríamos con vida. La carretera se volvió aún más sombría cuando una niebla espesa empezó a envolvernos. La visibilidad se redujo a solo unos pocos metros, y el mundo a nuestro alrededor se desvaneció en un mar de blanco espeso. Era como si estuviéramos atrapados en una dimensión aparte, un lugar donde el tiempo y el espacio no tenían sentido. Aceleré y reduje la velocidad al mismo tiempo, sin saber qué hacer. Sentía que la niebla nos rodeaba, cubriéndonos, como si fuera una trampa preparada por algo que conocía cada uno de nuestros movimientos. Clara se agarró al asiento, sus pequeños dedos apretando con fuerza el material, mientras miraba hacia adelante con ojos llenos de terror. Fue entonces cuando empezamos a escuchar los susurros. Al principio, parecían voces lejanas, como un eco perdido en el viento, pero poco a poco se fueron volviendo más claros. Era como si muchas personas nos estuvieran llamando desde diferentes direcciones, sus voces entrelazándose en una melodía tétrica. Mi nombre resonaba en cada palabra, y podía sentir como cada susurro intentaba perforar mi mente, llenándola de imágenes de muerte y desesperación. «Papá, quiero irme a casa», susurró Clara, con lágrimas en los ojos. No supe qué decirle. ¿Cómo podía explicarle que yo también quería salir de allí, pero no sabía cómo? No había camino claro, no había luz que nos guiara. La niebla lo había cubierto todo, y la sombra de antes parecía haberse mezclado con aquella oscuridad densa que ahora era todo lo que conocíamos. Finalmente, la niebla comenzó a disiparse, dejándonos ver la estructura de un puente frente a nosotros. Sentí un leve alivio, como si cruzar aquel puente fuera nuestra única oportunidad de escapar de lo que nos seguía. Sin pensarlo mucho, avancé, intentando cruzar lo más rápido posible. Sin embargo, a mitad del puente, el camión se detuvo. El motor se apagó de repente, como si algo hubiera cortado toda energía. ¿Por qué paramos, papá?, Clara susurró, con la voz quebrada por el miedo. Yo mismo estaba paralizado. Intenté encender el motor, pero no hubo respuesta. Era como si el camión estuviera muerto, atrapado en el medio del puente, sin posibilidad de moverse. Fue entonces cuando la vi. A lo lejos, en el extremo opuesto del puente, una figura femenina apareció de entre la niebla, su silueta pálida resaltando en medio de la oscuridad. Estaba inmóvil, mirándonos, y aunque no podía ver su rostro, sentí el peso de su mirada, como si estuviera examinando cada rincón de mi alma. «Papá, ¿esa es la mujer de tu historia?», Clara murmuró, con el rostro lleno de terror. No pude responder. Mi voz estaba atrapada en la garganta, y mi cuerpo, paralizado. Sabía que debía protegerla, que no debía dejar que aquella cosa se acercara, pero no podía moverme. Era como si aquella figura emanara una fuerza que drenaba toda mi voluntad, toda mi fuerza. De repente, la figura comenzó a moverse hacia nosotros, flotando a unos centímetros del suelo. Cada paso que daba venía acompañado de un grito desgarrador, un lamento de sufrimiento que llenaba el aire de una tristeza tan profunda que sentía como si el mundo entero estuviera llorando con ella. Los gritos no solo eran fuertes, eran penetrantes. Sentía como si cada sonido perforara mi piel y alcanzara directamente mi corazón, drenando cada esperanza que me quedaba. Clara comenzó a llorar, su llanto mezclándose con los gritos de aquella figura, creando una sinfonía de desesperación. «Papá, haz algo. Por favor, haz algo», me rogó, pero yo estaba inmóvil, atrapado en el terror de aquel momento. No podía moverme, no podía pensar. Aquella mujer parecía estar en todas partes, llenando cada rincón de mi mente con su presencia, con su sufrimiento, como si quisiera compartirlo conmigo. Finalmente, logré reaccionar y toqué la bocina, intentando ahuyentarla, pero aquello solo la hizo acercarse más, como si mi intento de escapar la enfureciera. Podía ver su rostro ahora, una máscara de dolor y desesperación, con ojos vacíos que me miraban directamente, llenos de un odio indescriptible. Con cada paso que la mujer daba, sabía que el tiempo se estaba acabando. La única opción que tenía era poner el camión en punto muerto y dejar que la gravedad hiciera su trabajo.
Sin pensar en las consecuencias, moví la palanca y solté el freno, permitiendo que el camión se deslizara hacia adelante. El vehículo avanzó lentamente al principio, y por un momento, pensé que no lograríamos salir de allí. Pero, con cada metro que avanzábamos, sentía que la figura se iba quedando atrás, como si el puente fuera su límite, su prisión. Clara cerró los ojos, aferrada a mí, mientras el camión comenzaba a ganar velocidad. Vamos, solo un poco más, me dije en voz baja, rezando para que aquella presencia no nos siguiera. Sin embargo, al mirar por el retrovisor, la vi. La mujer seguía allí, observándonos, y aunque no se movía, sentí que no nos dejaría tan fácilmente. Era como si su espíritu estuviera atado a nosotros, como si no hubiera escapatoria. Finalmente, el motor del camión volvió a encenderse, y pude acelerar, dejando atrás el puente y la figura en la distancia. Sentí una mezcla de alivio y agotamiento, creyendo que finalmente habíamos escapado. Pero mi alivio duró poco. Un impulso me hizo mirar una vez más por el retrovisor, y allí estaba ella. A unos metros de distancia, parada en medio de la carretera, mirándonos con esos ojos vacíos y llenos de tristeza. Era como si no importara cuánto acelerara, cuánto intentara dejarla atrás, aquella mujer siempre encontraría la forma de seguirnos. Sentí una presión en el pecho, una desesperanza que me decía que no había forma de escapar de su presencia. Aceleré aún más, tratando de no pensar en lo que significaba ver a esa figura cada vez que miraba hacia atrás. No importaba cuán lejos fuéramos, ella estaría allí, observándonos, recordándonos que habíamos entrado en su dominio. Después de varios kilómetros de carretera vacía, me detuve en una gasolinera, con la esperanza de que allí, en la luz de los postes, pudiéramos sentirnos seguros, aunque fuera por unos minutos. Bajé del camión para revisar los neumáticos y el motor, buscando cualquier daño que hubiera podido sufrir durante el intento de escape. Fue entonces cuando vi algo que me dejó helado. En el vidrio trasero de la cabina, había una marca de manos. No era una huella cualquiera, era como si alguien hubiera presionado sus manos contra el vidrio con una fuerza sobrenatural, dejando impresas sus huellas en el polvo acumulado. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Esas marcas no podían ser nuestras, eran de alguien más, de alguien que no pertenecía a este mundo. Me quedé allí, inmóvil, observando esas huellas. Eran pequeñas y delgadas, como si pertenecieran a una mujer. Recordé los ojos vacíos de la dama blanca y los gritos que nos habían seguido desde el puente. Mi respiración se aceleró, y un sudor frío recorrió mi espalda. La idea de que esa cosa había estado tan cerca, tratando de entrar al camión, me estremeció hasta los huesos. Regresé al asiento del conductor, fingiendo calma, pero Clara notó mi agitación. «Papá, ¿qué viste?», preguntó, su voz apenas un susurro, cargada de miedo. No quise decirle. ¿Cómo podría explicar que aquella cosa nos había alcanzado, que había intentado atraparnos en su abrazo helado? Encendí el camión y aceleré sin mirar atrás, como si el simple hecho de volver la vista pudiera invocar de nuevo a esa presencia. Sentía su sombra en mi mente, y aunque estábamos bajo la luz de la gasolinera, me daba la impresión de que la oscuridad nos rodeaba, observando, esperando el momento adecuado para atraparnos. En la gasolinera, un anciano salió del edificio y caminó hacia el camión. Su figura era delgada y encorvada, y sus ojos tenían una expresión que oscilaba entre la tristeza y el entendimiento, como si supiera exactamente por lo que estábamos pasando. «¿Primera vez que ves a la dama?», me preguntó, su voz apenas un murmullo. Sus palabras me helaron. No le había contado a nadie sobre lo que habíamos visto, pero él parecía saberlo todo. Mi primer instinto fue negarlo, fingir que no sabía de qué hablaba, pero el cansancio y el miedo me hicieron confesar. «Sí», respondí, apenas en un susurro. El hombre asintió, y sus ojos brillaron con una compasión que me hizo sentir un poco menos solo. «La dama de blanco busca almas que la acompañen en su dolor», explicó. «Es un alma perdida, atrapada en un ciclo de sufrimiento. Algunos dicen que si la ves una vez, ella nunca te dejará ir». Sus palabras me llenaron de desesperanza.
Sentí que habíamos caído en una trampa de la que no había salida. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, con la voz rota, mirando a Clara, que observaba todo con el rostro pálido. El anciano me entregó un pequeño talismán de madera, una cruz simple. No te protegerá por completo, pero tal vez la mantenga a raya. Nunca mires atrás si la sientes cerca y, por Dios, no permitas que te atrape su mirada. Agradecí al anciano y regresé al camión, sosteniendo el talismán con fuerza. Miré a Clara, que aún temblaba, y le dije que estaríamos bien. Pero en el fondo, yo también tenía dudas. Sabía que aquella noche aún no había terminado. De regreso en la carretera, traté de concentrarme en conducir, en el talismán que colgaba en el espejo retrovisor. Pero cada vez que pensaba en la dama, en sus ojos vacíos y sus gritos, mi mente se llenaba de imágenes de otros relatos que había escuchado en mis años como camionero. Recordé la historia de un colega que había encontrado a una mujer en medio de la carretera. Dijo que ella lo miraba fijamente, que sus ojos eran pozos de oscuridad. Intentó ayudarla, pero cuando se acercó, sintió un frío aterrador y vio su rostro transformarse en una máscara de terror. Otro camionero habló de una figura que se subió al estribo de su camión y lo miró a través de la ventana durante kilómetros, sin moverse ni pronunciar palabra. Esa historia me había parecido absurda en su momento, pero ahora la creía más que nunca. Cada una de esas historias me asustaba más, porque ahora yo era parte de ellas. Sentía que la dama nos seguía, que su sombra estaba detrás de nosotros, esperando, buscando el momento exacto para mostrarse de nuevo. Decidido a alejarnos lo más rápido posible, tomé un desvío hacia una carretera secundaria. Pensé que tal vez, si nos desviábamos de la ruta, podríamos dejar atrás a esa presencia. Pero a medida que avanzábamos, la carretera se volvía extrañamente familiar. Era como si estuviéramos atrapados en un bucle. Las mismas señales, los mismos árboles, las mismas curvas. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero después de varios kilómetros, Clara también lo notó. «Papá, ya pasamos por aquí», murmuró, con el rostro lleno de temor. Sentí que el estómago se me hacía un nudo. Sabía que algo sobrenatural estaba ocurriendo, que la dama nos había atrapado en su red. Aceleré, tratando de romper el ciclo, pero no importaba cuán rápido íbamos, la carretera siempre volvía a mostrarse igual. Era como si la dama hubiera transformado la ruta en una trampa de la que no podíamos escapar. Cada kilómetro recorría mi mente con la certeza de que no había salida, de que la dama nos había encerrado en su territorio, un lugar entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Desesperado, recordé una vieja historia sobre un ritual de despedida para alejar a los espíritus. Detuve el camión a un lado de la carretera, miré a Clara y le pedí que me acompañara en una oración. Tomé el talismán con fuerza, repitiendo las palabras de una plegaria antigua que había escuchado alguna vez. Sentí la tensión en el aire, y mientras recitábamos las palabras, un viento helado comenzó a soplar, rodeando el camión. Clara estaba aterrorizada, y yo no estaba mejor. De repente, la niebla volvió a aparecer, y en medio de esa penumbra, vi su figura. La dama estaba allí, flotando, esperando. Sus ojos, dos vacíos oscuros, me miraban como si estuviera tomando algo de mí. «Por favor, déjanos en paz», susurré, mi voz quebrada. Pero la dama seguía allí, inmóvil, como si mis palabras fueran insignificantes ante su sufrimiento eterno. Creímos que el ritual la había alejado, que habíamos encontrado un poco de paz. Sin embargo, apenas avanzamos unos metros, un grito desgarrador se escuchó detrás de nosotros. Miré a Clara, cuyo rostro reflejaba puro terror, y supe que la dama no se había ido. La vi en el retrovisor, acercándose una vez más, sus manos extendidas, como si quisiera atraparnos. Clara comenzó a llorar, y yo pisé el acelerador con toda mi fuerza. Sabía que era inútil, que ella siempre encontraría una manera de seguirnos, de arrastrarnos hacia su sufrimiento. Desesperado, toqué la bocina y grité, como si eso pudiera mantenerla alejada. Pero ella seguía allí, una presencia constante, inquebrantable, que no nos dejaría ir tan fácilmente. Finalmente,
después de lo que parecieron horas, la figura de la dama se desvaneció en la distancia. Llegamos a una gasolinera, donde pude detener el camión y dejarme caer en el asiento, agotado y temblando. Clara y yo nos abrazamos, sintiendo el peso de lo que acabábamos de vivir. Sabíamos que esa experiencia nos había marcado para siempre, que la carretera ya no sería un lugar de paz y libertad, sino un recordatorio de lo que habíamos visto. Regresamos a casa, pero cada vez que cierro los ojos, veo el rostro de la dama. Siento sus ojos vacíos, su dolor eterno, y sé que, de alguna forma, ella siempre estará ahí, esperando, observando desde la oscuridad de las carreteras. Y ahora, cuando otros camioneros hablan de leyendas y fantasmas en la ruta, yo callo y escucho. Porque sé que la dama es real, y que, tarde o temprano, vuelve a aparecer en busca de compañía para su dolor.